Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en la Plaza Oquendo del Festival de San Sebastián, en este set de Quinótico patrocinado por Repsol, donde os invitamos a vivir el cine en primera persona. Ya se nota el paso de los días del festival, en el cerebro y en las cabecitas. Vamos a hablar de películas y en este caso con el equipo de un thriller que se presenta esta misma tarde, que se llama Parecido a un asesinato, y tenemos con nosotros a su director, Antonio Hernández. Bienvenido. Hola. Blanca Suárez, Tamar Novas y Claudia Mora. Vamos con el jefe, con Antonio. ¿Qué viste tú en esa novela homónima para querer llevarla al cine? Bueno, pues esto fue una idea del productor realmente, de Ramiro Acero, con el que yo había trabajado ya antes en mi última película, por ejemplo, Matar el tiempo, y me dijo, léete esta novela de Juan Bolea, que creo que ahí dentro puede haber una buena película. Y esa es la impresión que me llevé. Yo leí la novela y clarísimamente vi que aquello, trabajado desde el punto de vista de adaptarlo al lenguaje cinematográfico, contamos con la ayuda de Rafa Calatayud en el guión, que es un tipo inteligentísimo, que escribe muy bien, y poquito a poco fuimos construyendo esta película que hemos hecho. Tú has escrito muchas películas, ganaste el Goya en La ciudad sin límites como guionista. En esta no apareces como autor. ¿Cómo te enfrentas tú a la película cuando la escribes y cuando no? ¿O te da igual una vez ya estás en harina? Yo he hecho mucho trabajo de encargo, ¿no? En televisión, por ejemplo, he hecho mucha serie de encargo y películas alguna he hecho de encargo, como fue Los Borgia, por ejemplo. Pero no ha sido el caso porque sin que aparezca yo en los rótulos de trabajo de guión, sí he trabajado mucho con el guionista y el productor. Los tres a la vez hemos ido construyendo con muchas versiones de guión este resultado final. Blanca, te hemos visto esta primavera en La huella del mal y ahora en Parecido a un asesinato. ¿Qué te da como actriz el thriller, esa piscina del género y del suspense? Yo es que soy carne de thriller. De hecho, cuando Antonio estábamos en aquel entonces terminando Las chicas del cable, él era uno de los directores y fue cuando me propuso formar parte de este thriller. En ese momento no había tenido la oportunidad de hacer mucho thriller hasta el momento y me hizo muchísima ilusión. Me gustó mucho conocer a Eva, a mi personaje en ese momento sobre el papel, y sí que es verdad que ahora, a la hora de estrenarlo, este año se ha juntado que anteriormente también de la mano de Televisión Española La huella del mal pues la estrenamos en cines y demás, y bueno, pues es verdad que he acumulado unos cuantos thrillers este año, pero me gusta mucho por eso, porque soy carne de thrillers, es la novela que me gusta leer y me divierte muchísimo enfrentarme al rodaje en un thriller. ¿Te llevas el mal rollo de esos personajes a casa o consigues desconectar on y off cuando trabajas? Consigo desconectar muchísimo. Creo que además normalmente soltamos tanta adrenalina en el set de rodaje cuando estamos haciendo este tipo de historias, que lo que quieres cuando te vas a tu casa es descansar y precisamente tener una vida tranquila donde no te pasen evidentemente las cosas que en un thriller le pueden pasar a tu personaje, ¿no? Evidentemente. Tamar, tú estás hoy de estreno doble porque tienes Parecido a un asesinato, pero también Rondallas, donde tienes energías completamente distintas. ¿Cuál te divierte a ti más como actor trabajar y qué te da este personaje tan misterioso? Porque tarda mucho uno en verla venir en esta película. Sí, a ver, son cosas muy distintas. Yo agradezco mucho lo primero que cuenten conmigo para, bueno, pues registros muy diferentes. En este caso me lo he pasado genial con mis compañeros, pero con Antonio, porque Antonio Hernández, aparte de que es un director que yo desde En la ciudad sin límites soy fan absoluto, es un tipo majísimo. O sea, que es muy importante, para trabajar. Es fundamental, es que pero un nivel que hasta que curras con él no te das cuenta de el buen rollo que había en un thriller que es bastante terrible, y lo que me tocaba a mí, nos reímos mucho, aun siendo un personaje muy turbio, y te diría que me lo pasa muy bien. Es un personaje que es como un tunchun de vez en cuando, ¿no? Aparece y hace tunchun, entonces ya en el guión era como ¡wow!
Y digo, quiero hacerlo. Y con Blanca, pues un gusto currar, con Claudia, que he flipado realmente con su curro, con Eduardo. O sea, me lo he pasado muy bien con las dos películas, la verdad. Claro, Eduardo Noriega no está entre nosotros hoy, pero es uno de los protagonistas de... No es un spoiler. Claro, Está bien, Eduardo, está bien, arroba está bien. spoiler. No. Pero también es uno de los protagonistas de la película, como Claudia Mora, que es nueva, pero da la sensación de que esto va para largo. ¿Cómo fue llegar, bueno, nueva, claro, porque te vemos por primera vez, pero no es un camino que empieza ni mucho menos para ti en este 2025? ¿Cómo ha sido tener este personaje tan intrigante y que es difícil de leer? Sí, pues la verdad es que al principio iba con mucho miedo porque obviamente el elenco es increíble, Antonio tiene muchísima trayectoria y al ver el personaje que ya lo he dicho en varias ocasiones, es un personaje que no encontraba la lógica en lo que hacía. Y yo le preguntaba a Antonio, ¿pero por qué hace esto? Y él no sabía decirme el por qué concreto, porque es una cabeza que no tiene, no es un pensamiento lógico. Entonces era muy difícil abordar eso, ¿no? Yo no lo conozco, no conozco ese tipo de mente. Entonces sí, fue muy, muy complicado, pero estaba acompañada de los mejores. Claro, hay dinámicas muy tóxicas en esta película. ¿Cómo era construir ese mapa de personajes de forma que fuera coherente narrativamente, sorprender al espectador también, pero fiel a los personajes que tenéis que escribir y que interpretar? Bueno, yo creo que es lo más bonito de este trabajo, lo más creativo, es que el cine sigue siendo, hasta que llegue la inteligencia artificial y nos barra a todos, pero hasta ahora sigue siendo un arte que culmina a otras artes, ¿no? Que tenemos fotografía, tenemos decorados, tenemos interpretación, tenemos música, que es muy importante, tenemos paisajes, que son muy importantes en esta película, ¿no? Todos esos elementos bien combinados, creo yo, con un equipo como hemos tenido en esta película, afortunado, en su día de gloria, ¿no? Han hecho un trabajo excelente, la música es maravillosa, la fotografía también. Ir colocando cada cosa, porque habla de muchas cosas la película, parece que solo habla de una, pero habla del perdón, habla del rencor, habla de la memoria, de que el pasado te persigue, de que en el futuro no se puede confiar siempre, de que parece el bueno no es el bueno, el malo no es el malo, y construir todo eso a través de los puntos de vista de diferentes personajes es como una pequeña partida de ajedrez donde matemáticamente tú intentas colocar al espectador en cada momento en un solo sitio, ¿no? Pero eso es que es muy divertido de hacer. Hablabas de los escenarios, cómo no preguntaros por el Pirineo, porque es espectacular toda esa parte final de la película, además, que tenéis que descubrir viéndola vosotros mismos. Pero ¿cómo fue rodar ahí? Pues yo me lo pasé muy bien. Yo conocía... Bueno, es que me parece que Huesca Aragón tiene muchísimos escenarios. Yo conocía Benasque, conocía otros valles, ¿no? Pero el Valle del Lecho es que era increíble. Y luego cambiaba... Teníamos como distintos escenarios en el mismo sitio, eran como luces completamente distintas, que supongo que es muy difícil a nivel de producción, pero a la vez daba como que se alinearon los astros para que llegasen unas nubes cuando más convenían. Es una cosa que surgió allí. Realmente el final de la película lo completó algo que pasó en el cielo esos días, o sea que fue bastante... Bueno, es un gustazo estar por allí. Comimos genial, estábamos como en un caserón todos juntos. Encantadora, sí. Muy guay. Fantástico. El final, bueno, la película juega mucho al suspense y al thriller, pero también yo creo que hay una base muy intensa de personajes, de 2 a 2, de 3 a 3, y ya después cuando se unen todos. Pero, ¿os gusta, trabajasteis con ensayos en este caso? ¿O Antonio es un director que le gusta más ir directamente? ¿Cómo fue el proceso? Sí que hubo ensayos, pero sí que también hay una parte, creo, de Antonio que no quiere formalizar mucho las cosas, también para dejar y dar espacio a la hora de estar en el set de rodaje y que dé acción a que ocurran las cosas. Pero sí que creo que debíamos negociar todos bastantes cosas porque
unos personajes salpicaban mucho a otros, entonces ha habido negociaciones de cómo veíamos el pasado, el presente y el futuro de nuestros personajes y de la relación entre ellos para trabajar en la misma línea y que todo tuviera evidentemente una coherencia y construir todos desde el mismo punto de inicio. No vamos a desvelar, por supuesto, aquí al final, tenéis que ir al cine a verla el 3 de octubre, pero Claudia, ¿cómo fue leerlo? Descubrir cómo se unían todos los puntos de esta película. Pues yo al principio, cuando hice los castings de la película, no tenía ni idea de cómo era este personaje, ni de lo que hacía, ni de lo que no hacía. Pero el último casting me dijeron, o sea, como que me hicieron el... Vamos a hacer esta escena, a ver qué pasa. me hicieron como el spoiler. Y yo, ay, no he llevado el personaje para nada por ahí. Y fue como una sorpresa muy grata, la verdad, porque como que fue como todo más sorprendente. Y durante la película, pues, o leyendo mismo el guión, que ya sabía lo que iba a pasar, pero era todo el rato como que quería saber más, no quería que acabase. ¿Cómo es, Antonio, el planteamiento de esos, cuando hay final sorpresa? Podemos decir que hay un... Bueno, hay es una historia de suspense y acaba... Hay una sorpresa cada 15 minutos en la película. ¿Cómo es el trabajo de ir dejando semillas para que el espectador, cuando llegue al final, diga, obviamente, este tenía que ser el cierre, no podía ser de otra forma? Ese trabajo del director y del guionista también. Claro, depende de cada historia, ¿no? Yo creo que a lo largo de mi carrera, cuando he rodado thriller, que he rodado bastantes, ¿no? Siempre es un género que te exige una especie de responsabilidad, ¿no? Si haces un cine costumbrista y te invaden las emociones cotidianas, el viaje es muy ambiguo, puede ser muy peculiar, ¿no? Pero cuando haces thriller, tú estás comprometiéndote con el espectador, ¿no? Para no decepcionarle nunca. Y no decepcionarle en los primeros 15 minutos es difícil, pero en 2 horas es más complicado. Y solo se construye, yo creo que a base de que un equipo humano como el que hemos tenido, maravilloso, fantástico, cada uno en su función, consigues construir esto. Quiero decir, es que yo solo soy el director de orquesta, no toco el violín, ni el cello, ni hago los coros, yo levanto la batuta y dirijo, ¿no? ¿Que tengo claro cómo tiene que ser la melodía? No del todo. Yo siempre digo que en el guión hay una película, en el rodaje hay otra película y en el montaje y postproducción hay otra. Ya que ahí hablas de música, cuando se presentó el proyecto en Lo que viene, en Canarias, estaba también allí Blanca Paloma, que hace una canción para la peli. Una canción preciosa. Temazo, sí. ¿Cómo fue jugar con esos sonidos para crear esa atmósfera? Porque además aparecen 2 momentos de la película. Bueno, pues esto nació del montaje, ¿no? Como sabes, nosotros siempre hacemos, cuando montas no tienes al músico, pobrecito músico, que siempre es el último en incorporarse, ¿no? Para una vez la película completada, parir y diseñar la música acorde a lo que sucede, ¿no? Pero ya oye a veces músicas que ponemos. Nosotros habíamos metido una canción, que no recuerdo quién era, que no es como la que ha compuesto él, porque luego encima le obligas a que lo haga mejor, ¿no? Porque dices, bueno, esta es la referencia. Tienes que hacer una canción que rompa totalmente la estructura de la película, la música que has hecho, el resto de la película, porque ahora vas a estar en manos de un personaje que no ha aparecido todavía en la película en su verdadera dimensión, ¿no? Entonces es todo un poco como de laboratorio, ¿no? De esto de Frankenstein. Cada película es un pequeño monstruo que vas construyendo, ¿no? Nos gusta terminar estas entrevistas que estamos haciendo en San Sebastián preguntándoos si hay alguna película que os recomendaríais a vuestro yo de 18 años para igual cambiaros la forma de ver películas, o alguna que dijerais, me hubiera venido bien en ese momento de mi vida. Parecido a un asesinato, está clarísimo. ¿No? Digo yo. Bueno, ayer François Ozon me dijo una de François Ozon. No la que ha estrenado en San Sebastián estos días, pero sí, hemos escuchado de todo, la verdad. Pero hay alguna peli que digas, pues es que me hubiera llevado a otro lugar. Pues mira, yo diría una que se llama Roma Città Aperta, de Rossellini, con Anna Magnani. Creo que en esta época que estamos viviendo tan triste, tan terrible, ayer oía una entrevista en la que 2 autores presentaban un ensayo, una novela que se llamaba La era de la crueldad. Me parece que estamos viviendo con vistas a un futuro tenebroso, impensable hace 5 años, 6 años, 7 años, ¿no? Yo creo que ver esta película aleccionaría a todos para que aprendamos del pasado y no repetir la historia en el futuro.
Blanca, ¿qué película le pondrías a la Blanca que no Claro. había entrado en la industria todavía? Yo Entonces, es que después de lo que ha dicho Antonio, ¿qué quieres que te cuente? Yo sí que es verdad que es de decir que conflictúo bastante con decirle algo a mi yo o darle algún tipo de información del futuro o influenciar a mi yo de los 18, bueno, de aquellos tiempos. Hay algo de dejar que las cosas sucedan y de no darle pistas para el futuro o para que lo haga mejor. que tampoco ha ido mal. Quiero decir, te he traído hasta aquí Digo, para presentar. y no le voy a para ti un dar asesinato. datos, no vaya a ser que la cosa se tuerza y no vaya, porque yo feliz de que mi vida desde entonces haya transcurrido de la manera que ha transcurrido hasta el día de hoy. Entonces, igual mejor no. El cine nos ha enseñado que cuidado con cambiar el pasado. porque Claro, puede es que de cambiar repente el Regreso al Futuro me dio muchos datos sobre este tema. Tamar, Pues yo me alegro de haber visto en su momento, voy a decir Tarde de perros, de Sidney Lumet, porque es una película que me fascina, que la veo una y otra vez y me parece un peliculón. Y a mí bueno, igual que otras muchas pelis, pero ahora me ha venido esa, Tarde de perros. Claudia. Yo, una película que me encanta y me siento muy identificada es Lady Bird, de Greta Gerwig. Es una edad perfecta para verla, además. Sí, me encanta. Pues muchas gracias por acompañarnos, que vaya fenomenal el pase de hoy, que la gente vaya a verla el 3 de octubre en cines, pareció un asesinato, y seguimos aquí con más entrevistas en este set de Quinótico, patrocinado por Repsol, donde os invitamos a vivir el cine en primera persona. Hasta pronto.